Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sión. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero. Dios los bendiga. Les saluda su hermano y servidor José Cabello con la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Un placer estar con ustedes para esta clase sobre historia del Antiguo Testamento, lección 26, la historia de Jacob, parte número 8. Pero antes de entrar a la clase, quiero saludar a nuestros estudiantes y animarles para que continúen firmemente con su estudio. Estamos a punto de concluir este año 2022 y les felicito por su perseverancia. Quiero decirles que esta clase no la habíamos podido grabar, tuvimos algunos problemas para grabarla, pero gracias a Dios que ahora estamos intentando hacerlo y esperamos que todo salga bien. Pues les decía, vamos a nuestra clase. La clase se titula El regreso a Betel, y allí está nuestro mapa sobre los lugares donde se desarrollaron estos acontecimientos. Recordemos que Abraham salió de Babilonia, estamos yéndonos hasta Abraham, luego Isaac también se desarrolla su vida allí en la tierra prometida, luego Jacob va hasta Harán y allá va huyendo de su hermano y allá pues se casa. Está en Harán, allí mire usted el siguiente mapa, está en Harán y ahora él está regresando. Recuerde que Dios le dijo que regresara cuando estaba trabajando ahí con Labán, y pues hay muchos acontecimientos durante ese transcurso, durante ese viaje, cuando lo persigue Labán, cuando está allí él en ese lugar que llamaron Galat, que hacen ese pacto, luego cuando va a encontrarse con Esaú, recuerde que tiene una lucha allí en este lugar. Mire el siguiente mapa, allí en Peniel, en la parte alta de su pantalla,
Peniel, allí tiene el encuentro con aquel ángel que es Dios, se le cambia el nombre, se establece en Sucot por un tiempo, Sucot que significa enramadas o cabañas, luego va a Siquem, en Siquem, allí a su lado derecho, parte superior de su pantalla, en Siquem, allí compra una posesión, una tierra, y ahí se establece Jacob, y ahí ocurren acontecimientos muy tristes, y ahora Jacob va a encaminarse hacia Betel. Pero veamos la introducción de nuestra lección. En la lección anterior vimos la triste historia de Dina, la única hija de Jacob. El abuso, maltrato y deshonra de esta joven, perpetrado por Siquem, un príncipe de aquellas tierras, provocó la violenta y cruel venganza llevada a cabo por los hermanos de Dina, Simeón y Leví. Para llevar a cabo tal venganza, Simeón y Leví usaron el engaño y la hipocresía. Además, asesinaron a todos los hombres, saquearon, robaron y secuestraron mujeres y niños. Jacob se enoja con ellos, diciéndoles del peligro de esa situación que habían provocado, y Jacob estaba temiendo la posible reacción violenta de los otros pueblos que estaban alrededor. Jacob expresó esto allá en el capítulo anterior, Génesis capítulo 34 y verso 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Bueno, pues ese era el temor de Jacob. Como introducción diremos que en esta lección estaremos estudiando el llamado que Dios hace nuevamente a Jacob para retirarse de aquel lugar, de Siquem, y para regresar a Betel, donde le había aparecido la primera vez y donde Jacob había hecho un voto a Dios. La importancia de la historia de Jacob, de la vida de Jacob, está llegando a su fin para dar paso a la historia de la vida de José en los últimos capítulos de este grandioso libro llamado Génesis. El objetivo de esta lección es ver que Jacob es llamado por Dios para que regrese a Betel a cumplir con su promesa. Ver que Jacob hace también un llamado a su gente para abandonar la idolatría y regresar completamente a Dios. Y observar que Dios protege a Jacob provocando el terror entre los moradores de aquellos pueblos para que no le hagan daño. Y por último, observar, poner atención en los 7 eventos que se mencionan en este capítulo de Génesis 35. Estos son los 7 eventos para que ustedes tomen nota de ellos. El regreso a Betel, Génesis 35, 1 al 7. La muerte y sepultura de Débora, Génesis 35, 8. La aparición de Dios nuevamente a Jacob, reafirmando la promesa patriarcal, Génesis 39, 9 al 15. La muerte de Raquel en el parto al nacer Benjamín, Génesis 35, 16 al 20. El incesto de Rubén con Bila, Génesis 35, 22. Una lista de los 12 hijos de Jacob, Génesis 35, 22 al 26. Y también cuando llega Jacob de nuevo con su padre y vemos los últimos días de Isaac. Isaac muere y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultan. Ahora vayamos a nuestro bosquejo. El bosquejo consta de 3 puntos. El título de la lección: el regreso a Betel. Primer punto: el llamado de Dios para regresar a Betel, Génesis 35, 1 al 5. Segundo punto: llegada a Betel y el altar para Dios, Génesis 35, 6, 15. Tercer punto: salida de Betel y 3 dolorosos acontecimientos, Génesis 35, 16 al 29. Note usted que este bosquejo homiléticamente está unido por la palabra Betel. Primer punto: el llamado de Dios para regresar a Betel, Génesis 35, 1 al 15. Y dijo Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué queremos resaltar en este versículo? Pues queremos comentar que Dios le dice a Jacob: levántate. Probablemente los golpes emocionales y espirituales
que había recibido Jacob y su familia eran muy fuertes. El sufrir la deshonra de su hija, el estar temeroso por la venganza que habían hecho sus hijos y probablemente iban a provocar una reacción violenta de los moradores de aquella tierra contra él, pues podemos nosotros especular que la situación de Jacob no era muy buena, era deplorable. Y entonces Dios le llama a levantarse tanto de esa situación deplorable, de esa situación, de ese nivel espiritual bajo, lo llama a levantarse. Pero también esto es geográficamente: levántate y sube a Betel. Dice, sube a Betel. Betel estaba en una región montañosa y hay que subir geográficamente, pero también podemos aplicarlo de una manera espiritual. Sube, levántate, sube, elévate espiritualmente. Betel es casa de Dios. Cuando nos encontramos en esas situaciones de aflicción, de depresión, de angustia, de temor, pues no nos queda más que levantarnos y subir a la casa de Dios. Y dice, quédate allí, no solamente vayas, seguimos haciendo aplicación de esto, no solamente vayas a la casa de Dios, sino quédate allí. Recuerde que el apóstol Pablo dice que la casa de Dios es la iglesia, allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Entonces, volvamos al texto, dice, quédate allí. La orden de Dios, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y tienes que hacer un altar, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios no había olvidado el voto que Jacob le había hecho. Y habían pasado muchos años. Quizás Jacob estaba muy a gusto viviendo en Betel, pero Dios quería que fuera a cumplir con su voto. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Bueno, es evidente que había idolatría en la familia de Jacob y que había idolatría en los sirvientes de Jacob, la gente que iba con él. Y Jacob estaba enterado porque les dice, quiten los dioses ajenos. No lo está diciendo al azar, porque sabía que existían esos dioses ahí entre su gente. Y él les dice, quítenlos, límpiense, purifíquense y cambien sus vestidos. Todo esto nos habla de un cambio, de una pureza, de un cambio espiritual. ¿Y qué hace entonces la gente? Bueno, Jacob sigue hablando, les dice lo que va a pasar: y levantémonos, una vez purificados, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaban junto a Siquem. Bueno, allá en Siquem, donde estaba Jacob, creo que antes dije Betel, pero es Siquem. Siquem está representando un nivel muy bajo de la espiritualidad de la familia de Jacob, puesto que tenían ídolos. Jacob los está llamando a abandonar esos ídolos y a abrazar al único Dios verdadero que puede estar con ellos cuando están en angustia y que puede estar con ellos en todo lugar. Ellos obedecen y le entregan hasta los zarcillos que hay en sus orejas. Esos zarcillos eran como amuletos dedicados a esos dioses, y pensaban que esos amuletos les traían protección. Pero Jacob dice, el Dios que me respondió en el día de mi angustia. No necesitamos esos dioses, no necesitamos esos ídolos, les está diciendo Jacob. Podemos decirlo de esta manera: vamos a edificar un altar a ese Dios que nos puede librar en el día de la angustia y que ha estado conmigo en el camino. Y la gente responde. Pero ¿qué hace Jacob cuando le entregan todos esos zarcillos? Pues dice que los sepulta. Jacob sepulta la idolatría, un cambio completo. Pero Jacob ha dicho que Dios que Dios le responde en el día de la angustia y que Dios está con él. Y llegó el momento en que Dios va a probarle eso a Jacob y a toda su familia y a todos los que iban con él. Recuerde que Jacob tenía temor
de los moradores de aquella tierra. Pero en el verso 5 del capítulo 35 dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios obrando, Dios protegiendo, Dios provocando ese terror entre los pueblos para que no ni tan siquiera se acercaran a ellos para hacerles daño. Ahora, la protección de Dios iba con ellos. Lo que Jacob decía: el Dios que ha estado conmigo, pues Dios estaba con ellos. Segundo punto, llegan a Betel y el altar para Dios. Llegada a Betel y el altar para Dios, Génesis 35, 6 al 15. Llegó Jacob a Luz, es el enunciado de este punto. Y llegó Jacob a Luz. Disculpe. Y llegó Jacob a Luz. Qué hermosa aplicación podemos hacer aquí. Mire, Luz, allí en Betel. Dice: llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Si hacemos una aplicación de esto, Jacob está saliendo de las tinieblas de allá de Siquem, está saliendo de las tinieblas de la idolatría que había allí, se había introducido y estaba muy arraigada en su familia y en su gente, y estaba saliendo de esas tinieblas de moralidad, estaba saliendo de aquellas tinieblas para llegar entonces a la luz, a esa ciudad llamada Betel, a ese pueblo llamado Betel, que él mismo había dicho casa de Dios. Y qué bueno cuando hacemos esa transición de las tinieblas hacia la luz. Y estoy haciendo aquí la aplicación, por supuesto, porque aquí entendemos que luz es la ciudad, es el pueblo, es Betel. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué Dios permitió que Dina fuera deshonrada? ¿Por qué Dios permitió ese abuso? Algunos podrán preguntarse, tratando de culpar a Dios cuando surgen estos acontecimientos. Pero yo le quiero llamar la atención a usted a estos puntos. Jacob y su familia y su gente estaban viviendo en un ambiente de idolatría, ya sea a sabiendas de Jacob o no. Había idolatría en su familia. Recordemos a Raquel, había idolatría en su gente, sus siervos. Había también un deseo por mezclarse con el mundo. Y utilizamos este término para decir aquella ocasión en que Dina salió a visitar a las hijas de Siquem. Ella quería tener contacto con aquellas mujeres que eran de otro pueblo, de otras costumbres. Y entonces no podemos culpar a Dios por esos acontecimientos. Es igual que cuando los cristianos, que Dios nos ha llamado a santidad, queremos mezclarnos con las prácticas que hace el mundo. Algunos cristianos que dicen solamente voy a ver a esta fiesta y después sufren consecuencias terribles. Y luego se culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió que le ocurriera eso? Pues es que Dios te cuida y te protege, pero quiere que andes en su voluntad y en sus caminos. No podemos culpar a Dios cuando nosotros nos salimos de su voluntad. Pero ahora está llegando aquí Jacob a Luz, a Betel. ¿Y qué hace ahí? Edifica un altar. Verso 7: y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel, Dios de Betel, el Dios de la casa de Dios. Aquí
vemos que Jacob está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hace la voluntad de Dios, cuando obedece a Dios, entonces, ¿qué pasa? Pues Dios le bendice. Apareció otra vez Dios a Jacob y le bendijo. Es el enunciado de este punto. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Verso 39, nuestro punto: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Estaremos avanzando, abundando más en este punto sobre la bendición, pero vamos a tomar unos minutos, unos momentos para hablar del versículo 8. ¿Quién era Débora? Pues aquí la Reina Valera, la versión Reina Valera de 1960, nos dice que era ama de Rebeca, pero en realidad no era ama de Rebeca en el sentido que nosotros lo entendemos. Era más bien una sierva que fungía como nodriza, ya que la palabra escrita en el idioma original, eso es lo que significa, nodriza. Entonces ella era una sierva que probablemente fue enviada junto con Rebeca cuando se casa Rebeca con Isaac. Recuerden que le dieron siervas para que fueran con ella. Y bueno, pasó el tiempo y esta mujer, Débora, muy probablemente continuó sirviendo a Rebeca durante toda su vida. Rebeca ya había muerto para este tiempo. Débora conoció a los hijos de Rebeca. Débora conoció a Jacob, conocía las situaciones de familia, porque era una mujer cercana, pero también era una mujer que amaba. Jacob entonces aquí nos da a entender la palabra que Jacob la recibió a ella. No sabemos en qué momento precisamente, pero el punto es que allí está junto con Jacob y muere y él la sepulta allí. La lección que podemos extraer de aquí es cuidar a los ancianos, cuidar a las personas cuando se vuelven mayores. Débora había servido durante toda su vida, pero no la desecharon, sino que la siguieron cuidando. Y la prueba está que era amada, porque el nombre que le pusieron allí, ese lugar donde fue enterrada, esa encina donde fue enterrada, sepultada, se llama Alon Bakut. Eso significa encina del llanto. Entonces era una mujer amada. Esa es la lección que podemos extraer. Pero ahora vamos a ver la bendición. Jacob está obedeciendo a Dios, ha hecho el altar, está donde Dios quiere que esté y por lo tanto Dios le bendice. Y le dijo Dios, verso 10, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces aquí Dios está ratificando en cuanto al nombre de Israel y también se está dando a conocer como el Dios omnipotente. Una vez más está mostrándose Dios aquí como ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios que puede acompañar a Jacob donde quiera que él esté. Sigue pronunciando bendición sobre Jacob. Ahora en cuanto a la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue Dios de él, del lugar en donde había hablado con él. Allí está la bendición, ratificando el pacto Dios con Jacob. Jacob estaba donde Dios quería que estuviera. ¿Y qué pasa con Jacob? Y Jacob dice, erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Jacob es el hombre de las piedras y el aceite. Jacob es el hombre que edifica monumentos o edifica pilares de piedra en señal de grandes acontecimientos en su vida. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muy bien, llegamos así al tercer punto, salida de Betel y 3 dolorosos acontecimientos. Este es el punto, salida de Betel y 3 dolorosos acontecimientos. Génesis 35, 16 al 29. Enunciado de este punto es: así murió Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Quiero detenerme en este versículo porque
a mí me llama la atención lo siguiente. Dice que está partiendo de Betel, pero Dios le había dicho, recuerde Génesis 35:1, mire usted ahí la siguiente slide, tenemos el mapa y tenemos el verso. Génesis 35:1 dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Note, quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Pero mi punto es que Dios le dice, sube a Betel y quédate allí. Y vemos que obedeció Jacob, y vemos que edificó el altar, y vemos que allí estaba, allí lo dejó Dios. Pero Jacob ahora está decidiendo salir de Betel. Dice el verso 16 de nuevo: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Raquel, que ya había tenido a su hijo primogénito, el primer hijo de ella, José, y ahora estaba a punto de tener un segundo hijo, pero había problemas. Verso 17: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Raquel tuvo una vida triste, una vida llena de conflictos, una vida insatisfecha. Recuerden ustedes que siempre estaba en conflicto, en contienda con su hermana, porque quería tener más hijos. E incluso en alguna ocasión ella le dice a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Tal era el sufrimiento, la actitud, la tristeza de Raquel, aquella aflicción de la vida de Raquel. Y muere también teniendo un hijo, y muere triste. Ella dice, por nombre, le llama por nombre a su hijo, le pone Benoni. Benoni significa hijo de mi dolor. Fíjese nada más que nombre para un hijo de mi dolor. Pero Jacob no quiso que llevara ese nombre a su hijo, y Jacob le cambia el nombre por Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra. Quiere decir, vas a tener un lugar privilegiado a mi lado, pero también vas a ser mi mano derecha, vas a ser el apoyo, el soporte de mi vejez. Podemos decir esto también. Entonces, así muere Raquel y fue sepultada allí en Efrata. Termina el ciclo de la vida de Raquel, una vida triste ciertamente. Verso 20: y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. El tiempo en que se estaba escribiendo esto, por supuesto. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Fíjese que ahora Jacob sigue en su movimiento y va a esta región. Mire el mapa. Él se encontraba en Belén, allí donde es sepultada Raquel, y ahora se mueve hacia Migdal Edar. ¿Por qué es esta ciudad o este punto, este pueblo, Migdal Edar, significativo? Pues porque aquí ocurre una tragedia, otro evento doloroso. Un evento doloroso fue la muerte de Raquel, y ahora este evento doloroso para Jacob. Rubén durmió con Bila, la concubina de su padre. Verso 22: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y aquí vamos a detenernos para decir que Rubén cometió este acto vergonzoso. Y cuando se cometen ese tipo de actos, la gente cree que no se van a dar cuenta los demás. La gente cree que van a quedar ocultos, que no van a sufrir consecuencias. Rubén
Rubén vio descubierto su pecado, su transgresión contra su padre, porque nos dice aquí que lo llegó a saber Israel, su padre, y muy probablemente el resto de la gente que estaban con ellos. Pero ¿consecuencias? ¿Acaso hubo consecuencias? Por mucho tiempo no. Por mucho tiempo no hubo consecuencias, pero mire, las consecuencias del pecado siempre alcanzan. Y Rubén tiene consecuencias. Rubén pierde su primogenitura. Génesis capítulo 49, versos 3 y 4, nos presenta aquel momento cuando Jacob ya está a punto de morir, manda a llamar a sus hijos, los reúne para bendecirlos. Pero allí, fíjese lo que dice a Rubén en esos momentos. Génesis 49, 3 o 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Jacob jamás olvidó lo que Rubén había hecho. Y en 1 de Crónicas, capítulo 5, verso 1, también se habla de esto. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bueno, pues esto es allí en el libro de Crónicas, en el marco de las genealogías que se están presentando. Sufrió consecuencias pues Rubén. Esaú perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Rubén pierde su primogenitura por la lujuria. Ahora, continuemos con nuestro estudio. Ahí, en el versículo anterior, como usted pudo ver, se nos dice quiénes son los hijos de Jacob y ahora los va a mencionar. Ponga atención en el orden que nos presenta esta lista, porque nos presenta primero a las esposas y después a las concubinas. Verso 23. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después en el capítulo siguiente nos van a presentar los descendientes de Esaú y luego ya miraremos la historia de José. Vino Jacob a Isaac su padre. Este es nuestros últimos versículos. Dice aquí: después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Bueno, después de tantos años, ahora Jacob está llegando por fin a Hebrón. Allí está apareciendo nuestro mapa, Hebrón. Y allí llega a reunirse con su padre. No dudamos que quizás se lo visitó en algunas ocasiones, pero aquí al parecer viene con su padre y al parecer se establece allí Jacob. Y ocurre durante este tiempo que Isaac muere de 180 años. Dice el verso 28, y fueron los días de Isaac 180 años. Bueno, usted recuerda que mucho tiempo atrás Isaac tenía temor de morir y por eso había llamado a Esaú para darle la bendición antes de su muerte. Pues mire, aquí vivió muchísimos años más Isaac. Y aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que la vida está en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Dice el verso 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. Lo que podemos resaltar de aquí es que la reconciliación entre Esaú y Jacob perduró, continuó, pero luego sabemos que los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob fueron enemigos. Ahora, al terminar esta lección, quiero darle su tarea y su examen. Mencione los 7 acontecimientos que estudiamos en esta lección basada en Génesis capítulo 35.
Recuerde, allá los enumeramos. Y también, ¿qué es lo que le pide Jacob a su familia y a su gente antes de salir de Siquem? Pues bien, esta es su tarea. Tendrá suficientemente para llevarla a cabo. Quiero darle algunas noticias. Esta lección y la próxima que estaremos subiendo, la próxima lección será una lección corta. Estaremos hablando de los descendientes de Esaú y con esa lección terminaremos este año de enseñanza 2022. Y regresaremos, si Dios lo permite, hasta enero del 2023, el día 2 de enero del año 2023. Así que tendrá suficiente tiempo para terminar esta tarea. Y aquellos que están tratando de alcanzarnos en el ritmo de este curso, como nuestra hermana Melissa de la Vara, nuestra hermana Irma, nuestra hermana Fabiola, que están llevando este curso y quieren alcanzarnos, pues van a tener bastante oportunidad durante estas vacaciones. Así que les felicito por ese esfuerzo. Y a todos los estudiantes, pues un abrazo, un saludo. Recuerden que estamos en nuestro grupo de WhatsApp de estudiantes y seguiremos en contacto con ustedes por este medio. Bueno, hasta la próxima, con el favor de Dios, su hermano y servidor, José Cabello. Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor. Quien responde a su llamada, heme aquí, yo iré, Señor.